muchas aplicaciones y en la aplicación donde yo me voy a centrar es en la aplicación de biosensores, ¿sí? Es como donde yo me voy a centrar. Unos resultados de las 2 etapas de trabajo que desarrollé, conclusiones y las otras aplicaciones que estamos desarrollando ahora. Como les comenté, en el grupo en el que yo pertenezco es el grupo de diseño computacional y también de física de superficie. Nosotros hacemos ciencia de materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que estudiamos las propiedades de los materiales y pues miramos la relación que tiene eso directamente con la estructura de los materiales, la estructura a escala muy pequeña, escala microscópica. Entonces estudiamos los materiales y podemos hacer experimentos, síntesis de esos materiales, simulación de esos materiales y un poco, digamos, de teoría para entender cómo se funcionalizan esos materiales y cómo por medio de la matemática, la física, yo puedo entender cómo es el comportamiento de esos materiales. El área en la que yo trabajo estaría entre estas dos, estaría, digamos, entre experimento, teoría y simulación, como que abarca y se solapa con esas dos. Hago teoría, hago simulación, pero también estoy muy pegada a la parte experimental de esos materiales, porque la idea también es que todas las cuestiones de simulación que nosotros manejamos para materiales son cosas que se pueden medir en un laboratorio. Entonces no es solamente simular y ver que algo se está moviendo, que ese material tiene ciertas propiedades, sino poder ir al laboratorio y verificar y corroborar que eso que nosotros pudimos simular se puede observar en ese material. Básicamente eso es lo que nosotros desarrollamos. Yo les traje folleticos de la universidad, yo ahorita les voy a pasar para que ustedes se los lleven y vean cuáles son las líneas de trabajo, ¿sí? Trabajamos con también materiales para el área de celdas solares, entonces también se hace todo este proceso también, teoría, simulación, experimentos, síntesis, todo en conjunto. Entonces, básicamente trabajamos la parte de ciencia de materiales. Entonces, entrando un poquito ya en materia, les voy a comentar básicamente qué es el grafeno. Yo sé que todos, no sé si alguno ya han escuchado un poco de este material, yo voy a recordar algunas propiedades generales. El grafeno básicamente es carbono puro. Sabemos que el carbono, digamos, es uno de los materiales más abundantes de la naturaleza, pero dependiendo de cómo se fue formando ese material en condiciones atmosféricas de presión o temperatura, los átomos de carbono se acomodan de una forma diferente. Y esa forma diferente da pie pues, a todas estas diferentes, digamos, gamas de materiales que son sus alótropos. Todo esto es carbono, pero los átomos están acomodados de diferente manera. Entonces, por ejemplo, el fullereno forma como esas peloticas. Fíjense en el año en el que fue sintetizado, en el 85, ya se conocía este material. Los nanotubos en el 91, que fueron posteriores. El grafeno es el más nuevo del conjunto de materiales que tenemos acá, que fue en el 2004 que se sintetiza por primera vez ese material en el laboratorio. Grafito en 1564, ya también era un material muy viejo, y sabemos, por ejemplo, que el grafeno viene siendo una capa de grafito. Y el diamante, que tiene una estructura que se le llamamos, bueno, es una estructura sin blenda, ¿sí? Que es de esa configuración, como que forma octaedros, los átomos de carbono. La organización de los electrones en un material le da todas sus propiedades físicas y químicas, ¿sí? De ese material, que sea buen conductor o que el material sea opaco, que el material sea brillante, todo únicamente conociendo la estructura del material. Es más, si yo quisiera agarrar un átomo de carbono y reemplazarlo por otro, sus propiedades también se modifican, ¿sí? Eso es el estudio de la ciencia de materiales, mirar cómo yo puedo mejorar las propiedades del material únicamente cambiándole un átomo o dejándole una vacancia. Si yo lo quito, cómo se estabiliza eso, cómo se comporta el material, cómo se mueven los electrones, y eso es básicamente lo que se estudia dentro de la ciencia de materiales. El grafeno pues es una capita de grafito, ¿sí? Y el grafito, por ejemplo, cuando escribe, fíjense que el grafito es opaco, mientras que el diamante, que también es carbono, pero en esta configuración es material brillante, no es conductor, este sí. Entonces cada uno cambia dependiendo de la organización. Entonces el grafeno entraría, digamos, dentro de estos materiales, es el más nuevo. En el 2004, estos dos señores, André y Novoselov, ellos sintetizaron un viernes en la tarde en el laboratorio el material. Para la época era muy complicado hacer un cristal bidimensional, que era lo que se buscaba. Queremos un material que sea cristalino de 2 dimensiones. Eso en la física era como casi un mito, siempre se decía no, eso no se puede, porque los materiales siempre van a agarrar y van a buscar la mínima energía. Entonces siempre cuando ellos trataban de formar materiales en una dimensión,
¿Qué pasaba con el material? Cuando lo hacían crecer o con las diferentes técnicas, una de esas es deposición química por vapor, se formaban pelotas, porque la mínima energía se cierra el material, entonces siempre habían esos problemas. Nunca pudieron sintetizarlo de esa manera. Entonces dijeron, bueno, agarraron una cinta scotch, no sé si escucharon alguna vez la historia, y clivaron, exfoliaron el material hasta obtener una capa, digamos, ¿sí? Estudiaron el material, agarraron un spray de plata, armaron 2 electrodos, lo estudiaron y encontraron que efectivamente tenía muy buenas propiedades eléctricas, y bueno, eso fue como lo que más les llamó la atención. Grafeno, una hoja de carbono de un átomo de espesor. Esta configuración es hibridación SP2. ¿Sí? Esta hibridación SP2 tiene hibridación digamos, entre las capas, ¿cierto? Tiene PX y PY, y perpendicular a la hoja están los orbitales PZ. Esos orbitales PZ tienen unos electrones que están ahí, deslocalizados, y esos electrones son los que son muy móviles en la superficie de ese material. Son esos, ¿sí? Los electrones que están hibridizados en los orbitales PX y PY, pues esos son los más fuertes, mantienen la estabilidad, la fuerza del material. Esos que son perpendiculares son deslocalizados, se mueven muy rápido, entonces eso es lo que le confiere las propiedades principales, digamos, de este material. Yo en esta filmina únicamente quiero como resumir todo lo que ya se ha dicho del material, que es un material que es flexible, que es un material que tiene gran área superficial. ¿De qué le sirve a un físico tener un material que tenga gran área superficial? ¿O eso qué significa? El área superficial del grafeno es 2.600 gramos por metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que un gramo, si yo tuviera un gramo de grafeno, podría cubrir algo que fuera de 2.600 metros cuadrados. Eso aproximadamente es una cancha de fútbol. Si yo agarrara grafeno y lo extendiera en una hoja así, eso nada más tendría la masa de 1 gramo. ¿Sí? ¿Y eso para qué? ¿De qué puede servir? En física es súper importante porque este material, al tener gran área superficial, va a disipar calor rápidamente. Entonces, si yo tengo un dispositivo electrónico, necesito algo que disipe calor, no que lo guarde, sino que lo disipe. Al tener gran área superficial, se presenta eso. También, esta es una ventaja para estudiar la absorción con moléculas. Al tener gran área superficial, pues varias moléculas se pueden ligar a este material. La alta movilidad de carga, que era lo que yo les comentaba, la alta movilidad de carga pues se debe a esos orbitales PZ. Cuando yo estudio este material en el espacio recíproco, yo puedo estudiar lo que se llaman en física las bandas de energía, ¿sí? Bandas prohibidas o las bandas de conducción, las bandas de valencia. Entonces, esto se adquiere en esta forma, ¿sí? Como una especie de conos en estos puntos. Entonces, cuando tocan la banda de valencia con la banda de conducción, fíjense que ahí no sé, la banda de valencia sería de esta mitad hacia abajo y la mitad hacia arriba. La mitad hacia abajo conducción y la mitad hacia arriba valencia. Si fuese un metal, por ejemplo, ese punto de corte iría más arriba, tocaría la banda de conducción. O sea, como la prohibida, ¿sí? Esta viene siendo así, como la banda, justo en el medio sería donde yo tengo la energía de Fermi, justo en el medio. De Fermi. Exacto, justo en el medio, la energía de Fermi cruza ahí. Si la energía de Fermi cruzara más arriba, conductor. Si hay como una brecha entre la de valencia y conducción, es un material semiconductor. ¿Sí? Y los perpendiculares, los que hablan son los libres. Los libres, y esos son los encargados básicamente. Cuando uno estudia la estructura de bandas, uno se da cuenta que estos electrones que están aquí vienen del orbital PZ. Justamente son esos. Que si yo estudio bandas de más abajo, bandas de valencia más abajo, aparecen orbitales PX, PY y también los S, ¿sí? Pero están muy abajo. Los que están ahí para aprovechar para las propiedades de conducción son los que están cerca de la energía de Fermi, son los que siempre nos van a interesar, los que están ahí. Entonces, bueno, tiene esta forma, y la forma también es importante porque si usted hace la segunda derivada de esa energía con respecto a acá, encuentra la masa de los portadores de carga. Y si usted encuentra, si hace la doble derivada de esto, ¿cuánto es? La derivada de esto es una línea recta. Para extraer la segunda derivada, ¿cuál es? 0. ¿Sí? Entonces uno diría, tiene portadores, la masa de sus portadores de carga, o sea, la masa de los electrones de esas cosas que se están moviendo, esos portadores, es 0. O sea, no es 0, es casi 0, o sea que son portadores muy ágiles, son cosas muy rápidas. Eso para propiedades electrónicas tiene muchas ventajas. Por lo general, si uno estudia bandas de otro material, silicio
o diamantes, si quiere estudiar otros materiales, esas bandas van a adquirir otra forma y nos van a dar mucha información, ¿sí? Eso se puede medir experimentalmente también. Uno lo puede modelar y lo puede experimentar. ¿Cuánto es el ¿Para cuál? ¿Para el silicio? Depende. Para un semiconductor, 0.5 electronvolts. Acá no. Cero, no acá tiene. no porque es metálico. Semimetálico. 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 Acá no hay brecha, porque justo pasa por la mitad. O sea, justo ahí tocan las dos. La banda de conducción toca la banda de valencia. Entonces no hay brecha, se llama material semimetálico. Justo es un material semimetálico, la banda de valencia toca la banda de conducción, ahí en ese punto. Cuando hay brecha, entonces uno mira. Si no se solapa, sino claro, está ahí. está ahí. Y uno puede empezar a abrirlo. Si uno empieza a estudiar interacciones entre capas de grafeno, puede estudiar. Si dos capas de grafeno y uno estudia la interacción, se abre esa brecha. Eso empieza a abrirse. Aquí no. Bueno, tiene alta conductividad, es un material transparente, de gran dureza, esas son como todas las propiedades que tiene. Pero lo interesante de este material no es que tenga esa propiedad, que es fuerte, que es flexible. Lo importante del material es que tiene todo eso en uno solo. ¿Sí? Yo tengo que es fuerte, que es duro, que tiene alta conductividad, todo eso en un material. Yo tengo materiales que pueden llegar a ser más flexibles, por ejemplo, ¿sí? Pero no son transparentes, no tienen alta conductividad, no tienen alta movilidad de carga. Yo tengo todo eso en uno solo. Eso es lo que lo hace interesante. Ya les voy a contar un poquito más, digamos, por qué nos interesa que sea flexible, por ejemplo. ¿Por qué biosensores es importante un material, un cristal flexible? Bueno, debido a todas esas propiedades que tiene, ha sido utilizado en todas estas áreas, medicina, electrónica, en ingeniería, en energía, en alimentos, y la parte que yo les voy a hablar y la que me voy a centrar es en la parte de sensores, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de sensores? Y específicamente les voy a hablar de biosensores, porque nosotros se ha estudiado mucho la interacción que tiene este material con células, o sea, a nivel biológico con células, bacterias, a nivel orgánico con diferentes moléculas, gases, y se ha intentado hacer sensores de diferente tipo, ¿sí? ¿Y por qué nos importa que sea flexible, que sea biocompatible? Porque si uno quiere implantar un sensor en el cuerpo, ¿cierto? Necesita que sea compatible. Entonces, uno de los estudios iniciales que me llamó la atención estando en ingeniería eran unas personas que querían hacer un dispositivo similar. Yo tengo una hoja de grafeno y la coloco con dos contactos metálicos. Entonces ellos querían mirar si una célula podía vivir ahí y si podían captar la señal de la célula, que es eléctrica, y si el material era capaz de registrar esa señal. Registrarla y pasarla a otro dispositivo, como amplificarla, ¿sí? Empezaron a hacer estudios sobre eso porque les interesa hacer prótesis neuronales. ¿Qué es una prótesis neuronal? Cuando una neurona no funciona, ella sigue emitiendo señales eléctricas, pero son muy débiles. Cuando una persona tiene una ACV, por ejemplo, tiene su neurona, se desconectó de la siguiente y por eso la persona no puede volver a mover su mano. No porque algo esté pasando raro ahí, sino porque la neurona, su potencial de acción, que es 70 milivoltios, ya no es 70 milivoltios, es 50. Y resulta que nuestro cuerpo funciona con todo o nada. Cada vez que nosotros movemos un brazo, si hacemos alguna actividad, los potenciales de acción tienen que ser de 70 milivoltios, 70, 90 milivoltios. Si no es eso, no funciona. Entonces decían, bueno, qué bueno sería hacer un transistor, una prótesis, en este caso sería una prótesis neuronal que pudiera agarrar esa señal que es débil, amplificarla y llevar a la siguiente neurona. Así no perdemos la comunicación entre neuronas y la persona puede mover el brazo. A ese nivel estaba. Cuando yo vi eso, yo dije, uy, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Me pareció súper interesante porque ahí me di cuenta de la importancia que necesitaban de que fuera flexible, algo que usted pueda implantar en el cuerpo. Si fuese silicio, un transistor de silicio en el cuerpo, el silicio es un cristal, es fuerte, puede dañar el tejido. Esto no, porque es un material flexible, aparte es carbono, entonces es compatible. ¿Listo? Bueno, como les comento, tiene muchas aplicaciones. Aplicaciones para sensar directamente cosas. Puede sensar bacterias, como les comenté, gases, y material orgánico, ADN, ¿sí? Ya se han venido adelantando estudios, pero a su vez también yo puedo agarrar ese material y funcionalizar, ¿sí? Hacerlo como que me facilite como el camino para yo sensar otra cosa, ¿sí? Si a mí me interesa
censar una proteína, un punto especial de la proteína, yo puedo agregarle algo a este material para que la proteína, su sitio activo, llegue ahí, se ligue a ese lugar. Entonces uno ya habla de la funcionalización, de agarrar el grafeno y ponerle nanopartículas, ADN, anticuerpos, hacerle que se le autoensamblen moléculas, porque resulta que las moléculas ahí tienen una forma muy especial de unirse con este material, ya les voy a contar. Y básicamente jugando con esto, yo puedo hacer que otra cosa que me interesa a mí medir llegue y se ligue acá, por ejemplo. ¿Sí? Si yo tengo un anticuerpo, llega una molécula, se me perenne aquí y yo puedo mirar qué cambió en el material. Eso básicamente, yo tengo esas dos vías, ya sea como sensado directo o lo funcionalizo. ¿Sí? Pero hay dos vías para funcionalizar. Las dos vías, una que se llama la vía covalente y la vía no covalente. En la vía covalente yo lo que hago es, al material le daño la estructura electrónica. O sea, esos hexágonos que forman el grafeno, de alguna forma yo le voy dañando eso. Y esas bandas que veíamos que eran bien, que se tocaba la banda de valencia con la banda de conducción, empiezan también a modificarse. Entonces los portadores de carga, esos que eran muy rápidos, empiezan a hacerse más lentos, porque yo empiezo a dañar ese material. Puedo quitar un átomo de carbono de esa red hexagonal y reemplazarla por otro, por ejemplo. Y ahí ya cambia, ya es otra cosa. Ya no es grafeno. Si yo lo mismo agarro una molécula y yo la quiero implantar en el material, pasa exactamente lo mismo. Entonces, como hay tanta variedad de moléculas y hay tanta variedad de cosas que yo le puedo colocar, por eso se ha desarrollado mucho el estudio para conocer muy bien cómo es la interacción. A ver si, digamos, cada interacción es diferente. Más si son moléculas, es mucho más complicado. Eso sería el covalente. Yo daño, agarro, quito un átomo, pongo otra cosa. Daño la estructura en ese caso. Si yo hablo de funcionalización no covalente, yo no voy a dañar la estructura. Yo lo que voy a hacer es aprovechar esos PZ, que son perpendiculares, que son electrones que están ahí dando vueltas, y voy a aprovechar fuerzas tipo Van der Waals, donde la molécula que llegue no se ligue directamente, no me forme un enlace covalente, porque ahí ya lo dañé, vuelvo al anterior, sino que quede ahí, en una interacción de tipo Van der Waals, ¿sí? Que se formen pequeños dipolos y la molécula quede ahí. Eso que cerciora que yo mantengo todas sus propiedades iniciales y no estoy dañando tanto el material. Nosotros nos fuimos por la vía del no covalente. Aquí está un poquito, básicamente, el resumen esquematizado de cómo sería el no covalente, la molécula queda ahí. Estos verdecitos serán moléculas, el grafeno estaría aquí, y esto que ustedes ven aquí será como el substrato sobre el cual se hizo crecer este material. Aquí ya sería el covalente, que sería yo ya formo un enlace, entonces ya fíjense que aquí ya esta diferencia de átomos ya cambió todo, ya cambió absolutamente todo. Y una nueva que está ahora, digamos, como en estudio, es lo que llamamos intercalación nosotros. Resulta que el grafeno, eso es algo que todavía es muy nuevo y algo que todavía hablaba yo en un congreso de física, en octubre fue el congreso de física en Santa Fe, y hablaba con un grupo de españoles que trabajan en este material, ya les cuento cómo obtuvieron hechos el grafeno, y él me comentaba que no entendían cómo se metían electrones. Fíjense que todo queda alojado ahí, sobre la superficie, porque ahí es donde están los electrones PZ del grafeno, que son los que están deslocalizados, y son los que van a jugar el papel preponderante en ese proceso de absorción. Y se forman dipolos, ¿sí? Como pequeños dipolitos, unos transversales, otros longitudinales, y esos dipolos son los que mantienen la molécula anclada a la superficie. Y pudimos estudiar acá, eso es lo mismo que vieron anteriormente, pero ya en un mapa de colores 2D, digamos, lo proyectamos y estudiamos las regiones donde hay más o menos electrones. La parte roja es donde tengo más concentración de electrones, y hacia los azules me voy yendo hacia menos. Y entonces aquí nosotros estudiamos esa formación de dipolos, y esa formación de dipolos ya se venía estudiando experimentalmente. Ya alguien había reportado que las moléculas podrían llegar a ensamblarse y tener esa interacción por medio de esos dipolos. Entonces, ahí ya tenemos también como que no es tan raro. Eso es como un gran resumen de lo que básicamente ya hablé, que las moléculas se absorben, que están entre los 2.5 y 4 Angstrom. El grafeno puede donar o puede aceptar electrones, ¿sí? Muy pocos. En el caso, por ejemplo, de la lisina y la arginina, que les conté que era la más ligada, ellos donan 0.3 electrones. 0.3 electrones lo que donan. Y eso es lo que genera ese cambio de metal. Y en los otros casos es el grafeno quien dona la molécula y le dona aproximadamente 0.1 electrones.
ese rango de electrones que se donan. También se midió experimentalmente, ¿se acuerdan la primera imagen que les mostré de rutenio, grafeno y esa molécula impronunciable? Dona más o menos 0.1 electrones por molécula, digamos. Entonces, estamos dentro del rango de lo que se está calculando, por lo menos baja vida de lo que se está midiendo experimentalmente. O sea, no es algo errático ni nada de esas cosas. Bueno, y aquí ya estaría la curva de corriente-voltaje. Nosotros tratamos de hacer un modelado de probabilidad de transmisión, tanto para voltajes positivos, para voltajes negativos. Acá aparece únicamente de 0 a 1 voltio. Fíjense que de 0 a 0.6 voltios prácticamente uno dice eso es indistinguible, ¿sí? No puedo diferenciar una entre otras, pero a partir de los 0.6 yo ya empiezo a ver diferencias, ¿sí? Hasta los 1 voltios. Entonces empezamos a ver diferencias como si cada una de estas curvas, como les digo, fuera una huella digital del material que tengo de fuera. Pero eso solamente es a 0.1. Nosotros no hicimos un modelado hasta este punto, sino hicimos hasta 2. Yo después, si quieren, después les puedo pasar esa gráfica un poco más extendida para mirar bien de cerca qué es lo que está pasando. Y vimos diferencias cuando cambiamos invertimos la polaridad, es decir, cuando aplicamos voltajes negativos. Hay moléculas, por ejemplo, que me permiten más paso, más transmisión electrónica en una dirección que en otra. Y eso es otra aplicación, porque eso ya vendría siendo como una especie de diodo rectificador que me permite el paso de corriente en una dirección, pero en otra no. Eso pasa con esta molécula, que es la lisina. Ella permite mucho paso para una dirección, digamos, característica de paso de corriente. En la otra me lo bloquea. ¿Sí? Nosotros estudiamos todo eso, simetrías, en qué paso sí, en qué paso no, y esa parte, digamos, es como lo más interesante de este trabajo. Donde concluimos que efectivamente sí puede llegar a tener, digamos, a ser bastante selectivo. Acá lo que hicimos fue la resta de señales de corriente de grafeno puro y de cada uno de los aminoácidos para mirar diferencias entre ellos, para mirar cuál es la diferencia máxima en corriente, digamos. Si usted tiene un dispositivo, si nosotros decimos, mire, esta gráfica de corriente mide en la escala de los microamperes. ¿Cuál es la mínima medida de corriente que ahorita nosotros podemos obtener? Me dice, a ese dispositivo no puede ser porque nosotros no podemos medir microamperes. ¿Nosotros podemos medir señales de corriente de microamperes? Sí, podemos llegar hasta picoamperes. De hecho, estas imágenes de CTM son con un rango de resolución mucho menor. O sea, esto no es nada. Esto es lo que pueden lograr en cualquier laboratorio de sala limpia. Esto es lo que esos rangos que miden de corriente. No había problema. Eso fue lo que nosotros miramos con estas restas, con los porcentajes digamos, de diferencia de señal. Queríamos mirar si efectivamente eso se puede llegar a medir en un laboratorio. Porque si no se puede medir, yo le digo, mire, resulta que esto dio pico, es que no lo vamos a poder ver, no vamos a poder ver esas diferencias, entonces ni lo intentemos. Uno en física ahora tiene que jugar mucho de eso, hasta dónde es el límite del aparato en el que yo estoy midiendo, digamos, ¿sí? Acá también tenemos ya únicamente los porcentajes de incremento de la señal de corriente, dependiendo cada voltaje, porque dependiendo cada voltaje, la señal va a variar. Yo lo que veo, por ejemplo, en este caso es que todas son diferentes para cada uno de los dispositivos y, por ejemplo, de las moléculas que se estudiaron, y, por ejemplo, la prolina, fíjense que prácticamente el porcentaje de incremento de señal es constante con esos 4 voltios. Esta sería como la más complicada para poder diferenciar, digamos, pero de resto las demás digamos, son muy diferentes unas entre otras. Entonces, aquí básicamente es el resumen final. Yo lo voy a pasar porque básicamente son las conclusiones que les he comentado. El grafeno se metaliza, nosotros lo estudiamos y eso tiene efectos en la aparición, digamos, de esos dipolos locales, longitudinales o verticales, y pues que la lisina específicamente se comporta como un diodo rectificador, permite el paso en uno pero en otro lo inhibe. Y eso fue una discusión que tuve con uno de los referees cuando yo pasé este trabajo a un paper. Él me decía que eso estaba muy en auge, estudiar cómo es el acoplamiento de la densidad electrónica de una molécula con un electrodo, porque no es diferente, o sea, la nube de electrones de esa molécula cambia. Entonces yo puedo con una molécula hacer un diodo y por eso está tan en auge también estudiar eso, cómo es ese acoplamiento. Por eso es importante también que se haya adelantado, digamos, un trabajo en esa dirección. El grafeno pues muestra potencialidades para el estudio y la construcción de sensores selectivos de aminoácidos.
encontramos asimetrías. Esas asimetrías de corriente son las que yo les digo, permite el paso de corriente en un lado, pero en otro no. Eso es asimetría, eso ya me hace que haya una diferencia entre esas corrientes que se están, digamos, estudiando, posible aplicación, digamos, como de rectificador. Y bueno, hasta ahí iría la primera parte, que sería de mi trabajo de tesis, digamos. Eso me dio pie para escribir varios artículos, yo después también les voy a mostrar un poquito. Escribimos un capítulo de libro, que fue en un handbook de grafeno, también les voy a dejar básicamente, pues, si lo quieren leer, yo se los puedo pasar, donde como no había nada para la época donde yo estaba estudiando, hacer un review de todo lo que estaba hasta el momento también es importante, para el que venga después no vaya a pisar el trabajo que ya hizo el otro, uno ya sabe, mire, esta persona ya adelantó en esto, entonces yo puedo partir de acá, o me parece que le faltó esto y lo va a agrandar. Bueno, eso yo te lo voy a mostrar, y otras aplicaciones que estamos estudiando en el instituto, que vamos a empezar a trabajar con moléculas también, con aminoácidos, que ya lo estamos haciendo, y empezamos con la caracterización de un sustrato de oro. Se empiezan con sustratos ya conocidos, y después se pasa al sustrato que nosotros queremos, que sería grafito, HPG altamente orientado, para posteriormente llegar al grafeno. O sea, es como todas las etapas que toca seguir, y ahorita estamos haciendo autoensamblado de estas moléculas sobre oro, digamos. Estas son otros aminoácidos. También tienen grupos carboxilo de amino, y lo único que los hace diferentes es este grupo de azufres. Y esto es importante porque resulta que en el laboratorio, cuando empezamos a hacer estas pruebas, yo ahorita ya estoy trabajando con el grupo experimental, estamos mirando diferentes orientaciones de esos cristales. Un cristal de oro, dependiendo, eso es como es como un poquito de física de estado sólido, no sé si ya vieron algo de física de estado sólido. Dependiendo del corte, como yo vea ese cristal, esto es la estructura cristalina, la celda unitaria, por decirlo de alguna manera, del oro, ¿sí? Entonces, el oro, sus átomos están así, organizados en una red FCC, que sería centrada en las caras, ¿sí? Dependiendo del corte que yo haga, cambian las propiedades de ese material. Si yo tengo un cristal y lo veo en la dirección 100, es esto, y eso se comporta totalmente diferente a si yo cortara el material en la dirección 111. Entonces, lo que nosotros hicimos fue estudiar cómo se ensamblan los aminoácidos en esas dos caras, a ver qué pasa, si en algunos se ensamblan organizadamente o en otros desorganizadamente. Y encontramos efectivamente eso, que en una se forman unos choricitos, digamos, muy organizados, que están en la dirección 100, y en la dirección 111 es mucho más desorganizado, no hay autoensamblado. No hay autoensamblado, hay autoensamblado. Y aquí nosotros lo que estamos proponiendo, se está haciendo en estos momentos el estudio teórico que está a cargo mío, es probar que las distancias que hay acá entre cada choricito son de 3 cisteínas. Y a nosotros nos interesa que sea 3 cisteínas, que se formen 3 cisteínas así, porque resulta que hay una molécula que nosotros necesitamos que como que se inhiba el proceso de contaminación de los suelos, y ella siempre se va a pegar a 3 cisteínas en sus azufres. Entonces nosotros queremos que la molécula que nos interesa estudiar se llegue y se pegue ahí. Esa es la siguiente etapa. Entonces, como queremos eso, que se pegue a esos 3, justo en 3, o sea, yo inhibo esa proteína cuando ya se liga a 3 cisteínas. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Yo trabajo en física, pero trabajo con una bioquímica, con una ingeniera química, con otros físicos. Entonces ellos son los que también nos saben un poco de, bueno, ¿dónde se va a pegar la molécula? ¿Cuál es el sitio activo? ¿Por qué me interesa que sea este? ¿Por qué no otra molécula? ¿Sí? Como para que en física íbamos aprendiendo todo esto, para mí también fue un desafío porque no sabía nada. Así está básicamente, o sea, era muy complicado, cosas a las que no estamos acostumbrados. Esto es lo que básicamente se quiere. 3 cisteínas que inhiban esa molécula. ¿Sí? Es un paso para hacer bioremediación de suelos. Yo inhibo esa molécula y yo lo que hago es que ya no se genere tanto azufre en los suelos y tanta contaminación. Entonces lo que queremos es generar dispositivos de ese tamaño. Fíjense, yo no sé acá si están las escalas. La escala de las imágenes que tomamos, que se toman en de 10 nanómetros. O sea que eso, ¿cuánto sería? El cabello es de 1 milímetro, y es a la menos 3, y esto es de 10 a la menos 9. Son 6 órdenes de magnitud por debajo. ¿Sí? O sea, agarre su cabello y divídalo en 1.000.000 de veces, y eso es lo que ¿listo? Más o menos para que se hagan idea. Con esto es que jugamos nosotros en el laboratorio y estudiamos cómo es el proceso de ensamblar. Ese es uno de los trabajos. Este fue otro que hice para un grupo de Alemania que estaban estudiando grafeno y le absorbieron estas moléculas.
se llama moléculas de dicarbonifilo polifenil, se llama la molécula, y les interesaba porque ellos lo que llegaron fue a ensamblar directamente, a ensamblar cómo se forman esas moléculas, porque querían mirar, por ejemplo, en este caso, que forman como redes, ¿sí? Hacer como trampas de electrones, que los electrones queden ahí atrapados en ese cuadrito de estos choricitos largos, son esta molécula, ¿sí? O sea, yo en este caso no veo el grafeno que está debajo, ¿sí? Ahí veo lo que está arriba, lo ensamblado. Entonces hicimos un modelado de esto para mirar cómo se ensamblaban, mínima energía, todo eso también se desarrolló, pero yo les quería mostrar esto es lo que hace la naturaleza, digamos, ¿sí? Y con eso nosotros hacemos bastantes aplicaciones. Esto fue una parte del modelado, las celdas unitarias, esto ya es más propio de FTI, física de estado sólido. Y ahora estamos con el intercalado de fluoruro de aluminio sobre grafito, altamente orientado, que se nos está metiendo dentro del grafito, y esto para aplicaciones de baterías, porque encontramos un trabajo que decía que las baterías de litio, si esas que hay que empezar a reemplazar con otros materiales, se hacen con grafito. Entonces el grafito lo que hace cuando yo quiero cargar la batería, entran las moléculas, se intercalan en el grafito y después en el proceso de descarga ya sale, ¿no? Salen las moléculas de ahí. Resulta que cuando colocan fluoruro de aluminio, eso mejora mucho más la capacidad, digamos, de transmisión, digamos, de electrones entre un electrodo y un otro, pero el fluoruro de aluminio es un material que es dieléctrico, o sea, es un material que no es conductor, y cuando yo lo tengo en muchas capas al contrario, me juega en contra. Entonces quisimos estudiar, en estos momentos estamos estudiando cómo es este proceso de absorción y tratando de entender cómo una molécula tan grande se mete ahí, ¿sí? Porque no es por un escalón, porque ya tenemos, digamos, todo lo estudiado, porque eso es ahorita, digamos, lo fuerte que estamos estudiando, mirando cómo cambian esas propiedades, etcétera, etcétera. Esto, cuando se hace el ensamblado, se encuentran estas figuras, que sería lo que está aquí. Esta es la teórica y estas son las experimentales. Lo que vemos básicamente es que hay una deformación en el material, entonces lo que nosotros tratamos de mirar y estudiar es, bueno, cómo se metió eso ahí y qué propiedades tiene, digamos, de absorción, de transmisión, de electrónica entre esos materiales. Ese fue un trabajo que nosotros desarrollamos con el profesor, que es mi director, digamos, de tesis de doctorado, que fue el trabajo que encerró básicamente todo el trabajo de los 5 años, digamos, y en el 2018 entró dentro de la colección de los temas más relevantes en física para estudiar en el momento, porque en realidad ahorita nos interesa estudiar interacciones de moléculas, ¿sí? Por lo que les comenté, la cantidad de aplicaciones que hay con este material. Así se llama el paper. Y bueno, esos son los otros artículos que hemos escrito con el grupo. Aquí hay más. Ese es el capítulo del libro. Yo después les paso las criminas. Y les voy a contar del trabajo, que eso es importante. ¿Dónde queda Argentina? ¿Dónde queda Santa Fe? Que es el lugar donde está. Argentina, queda acá. Esto es una clase de historia también, de geografía. Argentina, bueno, no, yo estoy acá ubicada en este punto rojo, que es donde queda el instituto. Yo me voy acercando. Buenos Aires, Santa Fe. Por tierra, 6 horas. Me voy acercando, voy a seguir haciendo un zoom. Santa Fe, ya sería toda esta región que está acá. Está rodeado por solo ríos, o sea que es un lugar extremadamente caluroso y es como una olla. Y a veces hay tormentas y las estamos esperando, no llegan, pasan derecho. Entonces eso hace que sea muy húmedo, denso el aire para respirar y que sea para el laboratorio terrible, porque por ejemplo la que se hacen perovskitas para celdas solares, se tiene que hacer un ambiente prácticamente sin humedad. Entonces mi compañero de laboratorio sufre porque dice, no hay humedad, y sale corriendo para hacer sus perovskitas. O sea, tener humedad, ya puede empezar. Sí, porque las perovskitas se degradan con la humedad. O sea, la tiene y la duró 2 semanas sintetizándola y se le va en horas. ¿Ah? O sea, es muy amagante. Este es Santa Fe, que está rodeado de ríos, eso es un bracito, eso es un lago en realidad. Un bracito del río Paraná, que viene de Brasil. Santa Fe, la costanera, el puente colgante, ahorita el profesor que había ido, así está ahora. Y esta es la costanera, digamos que es todo lo que está alrededor, siempre rodea, digamos, toda la parte del río. Esta es la casa de gobierno del centro de Santa Fe. Y el grupo de investigación, no puede faltar, aquí está Jorge Navarro, que también fue estudiante de la licenciatura en física. Esta la tomamos antes de venir. A ella la conocen, yo creo, alguno. Esta foto la tomamos
3 días antes de que viniera para acá, que le dije a mi profesor, no, tomémonos una foto, aquí está Pauli, que fue a hacer su pasantía aquí en la distrital, fue el año pasado, la recibimos en mi grupo, hizo sus cursos, después yo le pregunté que si quería quedarse a trabajar en el grupo, le armaba un plan de trabajo, que mucho, y ella dijo, qué bueno, entonces yo le hice su plan, y ya está allá. Ya entró, pasó, porque eso es por concurso, digamos, ¿sí? Uno concursa con su director, concursa con un plan de trabajo, y ahí, digamos, ya, más por orden de mérito también, el director del grupo, Eduardo, la persona que nos ayuda con toda la parte del clúster y demás, bueno, Jorge Navarro, que también es estudiante de acá, de la licenciatura en física, de la distrital, que se lo conocen todos también, los profesores. Este es el grupo con el que yo trabajo experimental. Ella es la bioquímica, es la ingeniera de química y es la persona que realizó toda la parte del experimento del STM. Yo les mostré solamente la imagen de uno de los experimentos que trabajé en el laboratorio, pero hay muchos. Espectroscopías y caracterización de materiales son muchos equipos, pero digamos que solamente mostré ese porque eran las imágenes que les iba a mostrar de ese tema. Pero para hacer los demás espectros dentro del mismo laboratorio, nosotros podemos sacar una muestra, la queremos ver, el STM es en vacío, si la queremos medir en aire, bueno, podemos llevarla, hay una FM, o sea, tenemos varios equipos para caracterización. Pero en sí, ellos son los que manejan, digamos, la parte del laboratorio, yo que empecé a trabajar con ellos. Ahora, también tenemos muchos proyectos en común, más que todo la parte de los sensores. Nosotros ya estamos trabajando con aminoácidos, entonces no les traje más imágenes de aminoácidos, pero porque mi compañera no está para que me las pasara. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cindy, por esta excelente conferencia. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Puedo preguntar cualquier cosa. Si no se anima, yo... Aquí ya Yo quisiera saber una cosita. Es que cuando tú iniciaste la exposición, tú diferenciabas que para sintetizar el nanomaterial en 1, 2 y 3 dimensiones. Entonces, pues digamos que no tenemos conocimiento sobre eso, entonces yo quisiera saber cuál es la diferencia entre 1, 2 dimensiones y también, digamos, qué aportaba para tu proyecto para que mejorara aún más el nanomaterial. Claro, bueno, yo en la parte de síntesis propiamente no te puedo decir así se hace una boquibol o así se hace un nanotubo porque no estoy, digamos, en la parte de síntesis de esos materiales. Pero, por ejemplo, cuando yo te hablo de un material bidimensional, te hablo, por ejemplo, aquí, yo no tengo la dirección ni X, digamos, no tengo la Z, digamos, ¿sí? Tengo solamente X, Y. A esto me refiero con bidimensional, de un átomo de espesor. Cuando yo hablo ya de una dimensión, fíjense que estaba que estaba así como enrollado, ¿sí? Esto es lo que yo llamo una dimensión. Con una dimensión yo ya puedo describir ese material, que eso sería un nanotubo, básicamente. Y la boquibol, que es la bolita que forman. Pero la forma de síntesis, cada una tiene una forma de síntesis totalmente diferente. Yo te podría decir de pronto las de grafeno, cómo se hacen para crecer, eso sí, quizás te puedo decir, o te puedo dar información incluso de cómo poder diferenciar eso, me avisas, yo igual les dejo todos mis contactos y les puedo pasar la información que requieran, porque si la necesitan, con mucho gusto. No sé, yo igual les dejo ya ahorita todo para que les dejo contactos, ustedes pueden escribir, hacer las preguntas que quieran, si necesitan contactos en otras áreas, también como les digo, como hay de celdas solares, materiales para estudiar celdas solares, gente que trabaja con fotovoltaica, también necesita gente que vaya a trabajar, o sea, esos contactos hay que mantenerlos. Y con la universidad, con ella decía, pero yo prefiero llegar a la distrital a hacer contactos allá directamente que con otras universidades porque nosotros somos egresados de acá y sabemos que hay gente buena, entonces pues, por eso. Sí, no crean, hay gente, un profesor que me decía de allá, es que a mí no me parece que solamente son los de la Nacional los buenos. Y yo le dije, pero si yo de la distrital, mi compañero también, y acá estamos en el instituto, o sea, hay gente que es muy como selectiva, bueno, no sé. Pero hay gente buena en todos los lugares, no es necesario que sea de una universidad específica. Bueno. César. No, primero felicitarte por la presentación, muy interesante el tema. Yo no soy grafenólogo, pero tengo unas preguntitas. Ah, bueno, yo tampoco sé. Pues básicamente lo que yo entiendo de tu trabajo es que ustedes todo el tema de sensores lo enfocan en transferencia electrónica, Sí. propiedades electrónicas. Pero evidentemente cuando uno hace un dopaje de un material no mudan únicamente las propiedades electrónicas, y digamos el grafeno, una de las características de la propiedad mecánica de la elasticidad. Sí. ¿Ustedes no han intentado hacer ese enfoque?
estudiar las propiedades elásticas del grafeno con esos dopajes de Con esos dopajes, no. Nosotros ahorita lo hemos estudiado las propiedades, lo que son mecánicas, no. Nos enfocamos en la espectroscopía, inclusive ópticas podemos estudiar, porque es diferente estudiar cómo digamos, cómo se comporta el material ópticamente, digamos, si tiene o no tiene una molécula diferente. Eso, por ejemplo, era el paso que queríamos estudiar. ¿Qué pasaría con un sensor óptico dependiendo de la molécula que tenga ensamblada? Eso ya es otra cosa que eso nos interesa bastante. Pero las propiedades mecánicas todavía no las hemos estudiado. ¿Podría llegar a hacerse? Claro que sí, pero tendría que ser como a esa escala. Digamos, a la escala que estamos manejando, el nanómetro, digamos, el espacio que estamos usando hasta ahora. Pero sí, ustedes no están haciendo absorción. Absorción y caracterización, Claro, y al exacto, hacer sí. absorción no hay... Al hacer absorción no estás cambiando para nada el sistema. O sea, siempre estás buscando sitios de energía donde la molécula pueda estar y no Sí. interaccione como ella, pero que se sostenga ahí. Que se sostenga O sea, ahí, por sí. esa razón tal vez mirar esas propiedades mecánicas sería complicado porque pues sencillamente había que Sí. modificar la estructura para saber qué Para va a pasar. compactarle que quedara ahí, digamos. O sea, No que podría no- llegar a congelar O eso. sea, no la están dopando. No, es un dopaje Aquí no se está dopando. leve, digamos, sí, es un no covalente, así que eso no es un dopaje como tal. Si yo quisiera doparlo, le quito algo y lo hago sensible. Pero no nos interesa eso porque no nos interesa modificar las propiedades de transporte. Porque la idea es llevar esto a una sala limpia y poder hacer un sensor. O sea, llevarlo a la sala limpia implica otro paso más, pero nos interesan las propiedades eléctricas, digamos, por ahora. Si se le puede hacer lo otro, sí, claro que sí. Y ojalá, sí. Y seguro ahí van a cambiar otras cosas también. Y otra cosita, pues yo vi tus muestras y tus simulaciones perfectas, ¿no? No hay defectos, no hay presencia de oxígeno, que el grafeno es un gran absorbente de oxígeno, ese tipo de cosas que yo creo que se van a encontrar en el momento de la síntesis, cuando sería un paso más adelante de hacer o cómo lo están. Igual cuando las imágenes que yo les presento también ahí son en ultra alto vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que ahí no hay nada de contaminantes. O sea, uno trata de que ahí esté grafeno y la molécula, no más. Entonces no va a haber oxígeno. Si nosotros podríamos ver que está sucia la muestra, por ejemplo, cuando aparece en un pico XPS, que es la densidad de estados, esa densidad de estados, esos piquitos, la forma para medir esos picos es por fotoemisión de rayos X. Entonces, si aparece un pico de carbono, aparece un pico de hidrógeno, esa muestra no nos va a servir porque implica que estaba contaminada. Uno lo que hace es limpiar esa muestra y esa muestra ingresa a varias cámaras que lo llevan al vacío, a un vacío que es más vacío que incluso el espacio. La vez pasada estábamos comparando, más vacío que el vacío que hay en el espacio tenemos en el laboratorio. Y ahí es donde hacemos todo ese ensamble para que no contamine. Un hidrógeno, un oxígeno que haya en la cámara nos va a dañar todo el proceso de ensamble de la muestra. Entonces eso no se puede, no se ensucia. Pero todo, digamos así, todo lo que es ensamble, limpieza, todo se hace dentro del mismo aparato. Va por etapas, por decirlo de alguna manera. Pero sí, no se ensucia. Para nada. Por eso la simulación se hace sin esa cosa sucia que está allá, el hidrógeno, el agua. Si yo quisiera decir, uy, no, mi muestra es sucia, ¿qué tendría que hacer? Al modelado le tendría que agregar eso sucio que está ahí, ¿sí? Pues no lo tiene porque nosotros efectivamente, como trabajamos en una fase de fase gas, donde no hay ningún contaminante, la energía es baja, entonces por eso nos sirve también un modelado. Si hubiera una temperatura alta, también la cosa cambia. Tengo una pregunta, lo que pasa es que no sé si te entendí muy bien cuando estabas hablando del chiripazo que sacaron los españoles, ¿eran? Cuando ellos estaban estudiando el grafeno que salió sintetizado de ese material. No sé si entendí muy bien lo que tú te referías, que estaban estudiando, ¿verdad? Que sí tiene características diferentes, depende de dónde se sintetice el material. Sí. ¿El grafeno tiene? ¿Sí? O sea, ¿cambia? Depende Sí, puede llegar a cambiar sus propiedades. Levemente depende de sobre lo que está absorbido. No es lo mismo tener una base, una superficie de rutenio, a una de silicio, a una de un vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Va a cambiar levemente, pero uno puede estudiar incluso eso. O puede ser que, por ejemplo, se ensamble, pero no sea en una gran área, por ejemplo, sino por partes, porque hay algo energético que no lo deja crecer más. ¿Me hago entender? A eso me refiero con la caracterización. Entonces dicen, uy, podemos encontrar hojas
láminas de grafeno de tanta magnitud, por ejemplo. Va a ser diferente si es ensamblado en otro material. Eso cambia levemente, pero cambia. Sí, por eso es importante estudiar todas esas interacciones con todo ese tipo de materiales, es importante. Cada uno me va a dar una aplicación diferente. ¿Sí? Eso básicamente es lo que... Por eso es tan versátil y por eso todavía se estudia, por eso todavía se está estudiando. Entonces, bueno, es debido a eso. No, yo sí estoy caminando con eso, con el grafeno. Y una de las características que tiene es que es impermeable, ¿sí? Sí. Debido a que su radio de poro pues, es Sí, bastante pequeño y moléculas pequeñas no atraviesan. Sí. ¿Sí? Tú estabas comentando de que sí hay ciertas moléculas que pueden atravesar eso. Entonces, decías que no era un efecto de barrera ni nada de eso. No sé qué has consultado con respecto a eso, porque si es una red perfecta, sí, no debería pasar eso. Aunque tuviera, no sé, pues, algún tipo de efecto que deje que difunda dentro del material. Difunda, dentro de eso es lo que nosotros pensábamos. Si hay un tipo de efecto, un escalón, por ejemplo, que usted tiene acá una capa y un escalón y sigue la siguiente, pues el escalón se puede meter, ¿cierto? Pero en nuestras imágenes nosotros podíamos ver, si eso fuera cierto, un gradiente. Es decir, van a empezar a acumularse más en ese borde y a medida que se van difundiendo va a haber un gradiente de difusión, que eso nosotros no lo observamos. O sea, uno podría experimentalmente ver el gradiente de difusión y decir, uy, sí, acá vemos, es por escalón. Se difunde por escalón porque hay un gradiente. Eso ya se ha visto en con trabajos con otros materiales, porque no puede estudiar eso. Ahora nosotros no vemos eso, es como si fuese aleatorio, como está ahí, aleatoriamente. Entonces eso nos da indicio que no se difunde por escalón. Eso es lo interesante, y el profesor incluso de España, cuando vino a ver nuestro trabajo que estábamos trabajando con intercalación de fluoruro de aluminio, la misma duda, ¿cómo se puede meter ahí? O sea, ¿cómo puede estar ahí y la red de arriba estar perfecta? O sea, esos son los retos que nos toca a nosotros ahora asumir como físicos para dar respuesta a todo eso. No sabemos. O sea, yo ahorita no te podría decir, tenemos indicios que sea por eso. La única que se me ocurre a mí es que haya autorreparación del material, en algún momento llegue, se rompa, pero ella se autorrepare, que será la única. El problema es cuánta energía necesito yo. ¿Cuánta energía necesito yo para romper un enlace carbono-carbono de grafeno? O sea, eso es como lo que, pero eso está en duda. Inclusive él también decía, no sabemos mucho, no está muy estudiado tampoco, así que bueno, hay camino para que podamos estudiar mucho más ese material, porque sí, se dice que es permeable. O sea, habría que hacer un estudio más de permeabilidad, que eso todavía, digamos, no lo hemos trabajado, pero eso hay que estudiar, la verdad. Será un bolazo el que llegará a dar el primer mecanismo de cómo se mete esas moléculas ahí, que es todo un misterio, la verdad. Puede ser al revés. ¿Qué? Se está sintetizando sobre la capa y surge una síntesis de grafeno sobre el... No, porque resulta que uno lo que tiene es el grafeno y después ahí tiene la capa y uno lo que hace es como evaporarle la molécula. Entonces la molécula llega, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Llega, toca la superficie y se mete. Eso es lo que pasa, no hay nada antes, o sea, para que se crezca por encima. Ni hay más carbono para hacer crecer más, no hay dentro de la cámara ese... ¿Cómo fue el método de síntesis? De síntesis del... Ese que estás comentando, porque es que no sé si de pronto sea por los extremos, que sea la difusión. También habría que hacer todo el estudio y mirar si con la imagen puedo ver yo eso, que difundan en una dirección. Eso, igual yo es con las imágenes más grandes que tocaría ver, no irnos tan a pequeña de 2 metros, sino un poco más grande, para ver si el escalón está más acuerdo, pero nosotros la verdad no lo hemos visto todavía ese gradiente. Para decir, no sabemos cómo se mete, pero no sabemos si de pronto pudo haber sido que al llegar rompe la primera capa y por ahí se puede meter, por ejemplo. ¿Sí? Entonces también podríamos ver cuáles son los lugares que se rompieron, por decirlo así, que se abrieron y por la que puedan. Nosotros no vemos eso, pero eso hay que estudiarlo mucho más a fondo. Igual esto es muy nuevo, esto lo venimos haciendo hace un par de meses nomás, así que hay mucho por estudiar. Qué pena. En base a lo que estaban hablando ahorita con mi compañero, pues digamos también estaba pensando lo mismo, digamos, si hubiera el caso hipotético en el cual el material se rompe, coge la molécula y luego se regenera. Digamos que el tiempo de regeneramiento del material fuera tan rápido que no se pudiera observar. ¿Habría otro método con el cual uno pudiera medir eso?
Sí, habría que mirar qué método me podría llegar a permitir ver desde la teoría, incluso desde el experimento también, cómo podríamos ver ese proceso de autorreparación. Eso está, ahorita les digo que incluso fue una pregunta que llegó a hacernos desde España también porque no tenía idea. Así que, todos son básicamente del mismo tamaño de las muestras que de ese tamaño, 10 nanómetros, o sea, trabajamos muy a nivel de microscopio STM, hasta por el momento. Igual uno puede adquirir una placa de grafeno y las sustratos de cobre, que es el que venden en España. Uno puede pedir la lámina y la lámina que viene es grafeno sobre cobre, ¿sí? Que ya tiene otras cosas un poquito más diferentes. ¿Sí? Por eso hay que caracterizar los materiales. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo un par de preguntas. Bueno, yo sé que eres de verdad. Sí. Sí, sí. Pues en relación con esto de los sensores bioquímicos, pues está esto que están haciendo ustedes con grafeno, pero pues también están los sensores basados en resonancias plasmónicas. Sí, sí. En relación con el índice de detección, con la figura del mérito, pues con la sensibilidad, cómo se comparan unos y otros, ya más o menos quién va liderando en qué aspecto. Cada cosa, bueno, hay muchas técnicas para caracterizar materiales, digamos, ¿sí? Y la que nosotros nos basamos es básicamente estas técnicas. Yo sé que existen las de plasmones, podemos medir también resonancia Raman con estos materiales. Nosotros hasta ahora no hemos llegado digamos, a estudiar digamos, para comparar en resolución qué cosas le puede dar uno para caracterizar un material y otro. Tendría que mirar a ver en resolución. Yo sé, por ejemplo, que el STM resolución en profundidad hasta 0.1 nanómetro tiene resolución espacial, digamos, o sea que es muy para cosas muy, muy delgadas, digamos, ¿sí? Y no sé específicamente, por ejemplo, el tipo que ustedes tienen, no sé hasta qué. Digamos al desempeño de las dos metodologías, es decir, el sensor basado en grafeno y el sensor basado, pues, que son en películas mecánicas con plasmones, porque pues, digamos, en multiplexación y en estas características como, digamos, importantes a la hora de diseñar sensores bioquímicos, pues todas esas características empiezan a competir, ¿no? Acá ofrecemos mejor sensibilidad, por acá ofrecemos multiplexación y por acá ofrecemos mejor límite de detección y etcétera, etcétera. Entonces no sé cómo estará la riña entre esas dos pues alternativas. ahorita está mucho más las curvas de mérito, por ejemplo, la curva ZT, esa es como la que ahorita está liderando todo, digamos. Uno siempre mira para allá el sensor, digamos, como tal, esa curva de esa es como la que más está liderando. Ya las otras son como caracterización del material como tal. Pero bueno, ahorita lo que yo sé es que sí, esas curvas de mérito y también están objeto de la parte de estudiar incluso el modelado de eso que hasta hace poco también se está estudiando, la parte del modelado de la curva de mérito por ya técnica mecánico-cuántica. Se hacía mucho por la mecánica clásica, ¿sí? Ahorita llegó un nuevo enfoque para poder, digamos, sacar esas curvas y ahorita por eso es como lo que está más también en auge, son esas curvas de mérito. La verdad es como lo que más, para sensor como producto como tal. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Dejamos descansar así. Pero sin antes expresarte en nombre de la licenciatura en física de tu Universidad Distrital, muchísimas gracias por venir, por compartirnos tu experiencia, por invitarnos con esto que tienes en la mano, no tengo dejado soltar. De verdad que sí, muchas gracias en nombre de la licenciatura en física por estar acá. Realmente es muy admirable, ¿no? Toda la trayectoria que tienes en tan poco tiempo. Este trabajo es realmente de muy alto impacto, pues es la impresión que me queda por lo menos. Y bueno, por acá, Virginia, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Fue mi casa durante 5 años, así que... Gracias otra vez.